Por fin estamos en esta playa del norte de la península de Dinamarca, donde vamos a poder conducir por la arena de playa todo a lo largo de la costa, y la verdad es que es una pasada, es algo que no podemos hacer en nuestro país, así que vamos a disfrutarlo mucho. Vamos a bajar las presiones porque si no, no vamos a ningún sitio, y nada, a disfrutar de la arena. Estamos en Svinklövstrand, una playa en el noreste de la península de Jylland. Es conocida por ser una de las pocas playas, o posiblemente la única en Europa, donde está permitido conducir por la arena. Esperábamos más bien un sitio vacío y abandonado, donde no está explícitamente permitido conducir, pero donde tampoco íbamos a molestar a nadie. Lo que encontramos fue todo lo contrario, una playa llena de gente, muchos de ellos en coche, dotada con señales de límite de velocidad. Es tan simple. Conducir está permitido siempre y cuando seas responsable y tengas respeto por los demás. Es la primera vez, y no la última, que nos quedamos sin palabras en frente de la cultura de confianza social que está presente en todos los aspectos de la vida cotidiana en Escandinavia. ¿Querías saltar ahí en el salto ese? Sí. Tú ya para el Dakar, ¿eh? Para el año que viene. ¿Qué? El año que viene al Dakar. Sí, ojalá. No sé si se apreciará bien en cámara, pero iba bastante rápido. Y de hecho tengo que estar diciéndole que afloje un poco. Había ahí un pequeño riachuelo con un dubi y vamos, casi saltamos. El tiempo es lo que ya empezamos a reconocer como el típico verano en Jylland. Frío para nuestras expectativas españolas y con un viento muy fuerte. No venimos muy bien preparados para el horrible viento, así que preparamos unas tostadas lo más rápido posible y las comimos aliñadas con arena. Sin embargo, nos encontramos con muchísima gente que venía para pasar el día en la playa, con todos tipos de protecciones de viento, fortalezas hechas de coches, lonas o cualquier obstáculo que pudieran usar para protegerse. Suponemos que uno se acostumbra al viento al vivir aquí y ya ni siquiera lo nota, pero nos cuesta imaginar que nos podríamos aclimatar a ello. Como tantos sitios en Europa, esta playa conserva sus propios recuerdos de la Segunda Guerra Mundial. Los búnkers alemanes permanecen aquí en Løkken, donde casi toda la antigua batería costera se encuentra en la playa debido a la erosión de las dunas por las olas del Mar del Norte. De hecho, varios de estos búnkers están en el agua. La ruta continúa por la costa durante bastantes más kilómetros, pero debido a la subida de la marea no pudimos continuar. El último sitio que visitamos en Dinamarca es la parada obligatoria para todos los viajeros de los ferries, Skien. Skien es la población más al norte de Dinamarca y lo que la hace famosa es el Cabo Grenen, donde se encuentran el Mar del Norte y el Mar Báltico,
y donde se tocan los estrechos Skagerrak y Kattegat. El último prestó su nombre a la población central de la serie Vikingos. Debido a la densidad diferente de los dos mares, se puede ver una clara línea de separación, tal y como las olas que vienen de dos direcciones distintas. Estamos en Hirtshals, en el extremo norte de la península de Dinamarca, y vamos a coger este inmenso ferry que tenemos aquí detrás y nos va a llevar a Kristiansand, en el sur de Noruega. Este es el cuarto o quinto país, creo, que cruzamos en este viaje. Y la verdad es que no hemos tenido ningún problema en cuanto a temas de restricciones de fronteras o similar por el tema del COVID. Nosotros nos sacamos el pasaporte COVID antes de salir, lo pusimos en el teléfono con el código QR, muy sencillo, y nos lo han pedido en algunos sitios, tienen una pistola, lo escanean y ya está. La verdad es que ningún problema a la hora de cruzar fronteras, ni ningún tipo de pega a la hora de entrar en ningún sitio, siempre que tengas el pasaporte contigo. Estamos en el ferry y la verdad es que yo me mareo mucho los barcos, no me gustan nada y pensaba editar durante el barco, pero es imposible, así que voy a dejar a Iva aquí editando y me voy a subir yo afuera y a ver si no poto. Bueno, aquí en cubierta la verdad es que se está bastante mejor. Para los que os mareáis en los barcos como yo creo que es mejor estar afuera en cubierta, lo notas menos el movimiento y también bueno, pues te va dando el aire, etcétera, así que yo creo que se pasa mejor, te puedes ir moviendo, pasear, de todas maneras me tomo una biodramina, aunque no creo que haga mucho, y nada, pasar el rato como podamos, son 3 horas y media, casi 4. Por cierto, los que os preguntéis qué pasa con Lisa o con vuestro perro en este tipo de ferries, como este es corto, son solo 3 horas, los podéis dejar dentro del coche. Creo que los que son más largos, que son toda la noche o similar, tienen ellos unas jaulas preparadas y las tenéis que dejar ahí.
Bei Almos vergessen, dass sie Kollerei gewählt haben, um vermutlich. Tras las 3 horas de ferry estábamos bastante cansados, así que solo hemos conducido 1 hora desde Kristiansand y hemos llegado aquí hasta la localización donde vamos a dormir, a pasar la noche. Y nada, mañana seguimos camino hacia los fiordos del suroeste, que es nuestro objetivo principal y donde, bueno, yo creo que hay los mejores paisajes y las mejores rutas para hacer. Así que nada, vamos a descansar y mañana más.